Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a trabajar ChatGPT, que digamos es una de las inteligencias artificiales más usadas. Vamos a usar la versión gratuita. Siempre conecto la mayoría de mis aplicaciones con mi cuenta que ya está lista. Para evitar tener que memorizarlo, digamos, y en ese sentido, evitar tener que memorizar o anotar contraseñas. Solo por eso. Ahora, ChatGPT es conocido por tener muchísimas aplicaciones, muchas personas lo usan, se puede usar de manera individual o para equipos. ChatGPT tiene esta ventaja de poder hacerle preguntas, de poderle pedir cosas más complejas. Ahí lo importante es lo que nosotros conocemos como prompts. Eh, ChatGPT ya diseña no solo texto, también puede diseñar imágenes. Puedes subir documentos para que te realice actividades, resúmenes, demás con ello. Y en ese sentido tiene varias cosas. Puede responder preguntas, te piden por favor que tengas cuidado con tu información personal, que no confíes absolutamente en ChatGPT. Y eso dice ChatGPT sobre sí mismo. Ahora, aquí es bien importante decir que se puede hacer un audio dictado, usar la voz, se pueden subir digamos, varias cuestiones como son fotos y archivos, crear imágenes que piense, que investigue, que haga, ¿no? Que se una con Canvas, que esa es una aplicación que a muchos les gusta también, y que es esta aplicación que diseña también imágenes. Entonces puede ser de utilidad en ese sentido y tendríamos, digamos, varias oportunidades de revisar. Ahora, aquí es bien importante hablar de lo que nosotros estamos hablando cuando decimos que es un prompt. El prompt básicamente es la instrucción o pregunta que le formulamos a la inteligencia artificial para obtener respuestas útiles y relevantes que vayan de acuerdo a lo que estamos investigando. Este prompt lo que permite es que sea precisa la respuesta de la IA, que sea relevante, que sean creativas las respuestas generadas por la IA y que se vayan diferenciando. Ahora, la calidad del prompt determina directamente la calidad del resultado. Veamos, ¿qué es lo que necesitamos? Tener claridad, ser específicos en la respuesta y el formato que deseamos recibir de la IA, que el lenguaje sea directo, sin tecnicismos innecesarios, que puedan confundir a la inteligencia artificial. También es importante tomar en cuenta la lengua que usa la inteligencia artificial. En este caso, ChatGPT responde más asertivamente ante el lenguaje en inglés. Evita ambigüedades y sobre todo si tú lo vas a usar usando español, trata de evitar las confusiones conceptuales que le puede crear el uso del español. Digamos, vamos a ver un ejemplo de cuál sería un mal prompt. Es una pregunta, digamos, seria está. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Bueno, se va a ir al uso genérico, digamos, de esto ahora. Em, Digamos, ¿qué es lo que decimos? El prompt tiene que ver con el contexto. ¿Ven? Entonces, yo cuando le coloco contexto, cambia. Pero ahora si cambia además el contexto, ¿no? Y le digo, eres un... Fíjense bien, le estoy dando algo que quiero, le estoy dando autores y la otra cosa que es bien importante
ChatGPT se va a todas las fuentes que tiene acceso. Vamos a dar que lo busque. Listo. Muy bien, ¿no? Entonces ya se va ahí, ¿no? Que es lo que decimos. También a veces es lo que le estamos solicitando. Ahora, ChatGPT en su versión gratuita sí tiene un límite. Cuando haces demasiadas preguntas o subes una cantidad determinada de archivos y solicitas cierta información, va ahí. Entonces, ahora, detalle, fíjense bien cómo, aunque mantiene la conversación, digamos, lo que muestra tiene sus datos. Bien, ahí está. Ahora, yo siempre insisto eh, en pedir los enlaces de las fuentes. Em, un problema que he tenido bastantes de estos chats es el uso de fuentes de información confiables. Algunas veces los inventa. Entonces, sí es muy importante, digamos, revisar atentamente que existan los libros, ¿no? Por ejemplo, se dan cuenta, página no encontrada. Si tú entregas esto, vas a tener un problema porque el libro no existe. Entonces, tu cita no es, ninguna de las dos citas que me está dando son vigentes. Pero bueno, ahí está. Aquí la importancia era pues encontrar, ¿no? ¿Qué debe de tener, qué son los aspectos que debe de tener un buen prompt? Pues tener una estructura clara, objetivos definidos, ¿no? Si se dan cuenta, yo le pedí, créame un cuadro comparativo con base en este autor, tú eres. También podemos en el cuadro comparativo, digamos, colocar conceptos nosotros mismos y entonces nos dará otro resultado. Porque aquí, por ejemplo, se va al aspecto del ser y al estar, ¿no? Ese es el ser y estar. Y estos conceptos que están aquí, que es naturaleza, carácter, relación con el mundo, tiempo, afectividad y pregunta clave, son conceptos que ella se inventó. Si yo le pido específicamente que haga esa comparación con los conceptos que a mí me interesan, entonces va a cambiar el cuadro. Digamos, ahí también es la importancia del PROM. Cuando hablamos del PROM, estamos planteando, digamos, que podamos hacerlo más efectivo y que tengamos mejores resultados. Ahora, aquí como en todos los lados, vamos a tener que mejorar esta parte, ¿no? Del PROM con fuentes APA y sus enlaces. Ahí está. Entre más específica soy con la instrucción, entre más diseño mi prompt, mis resultados van cambiando. Ahí está. ¿Se fijan? Cambió el cuadro, cambió este tema, cambió la fuente. Ahora, detalle, esta fuente sí es vigente, es el que está en línea. Problema aquí, Wikipedia. Pero sí, sí, digamos, sí buscó, sí buscó este, un artículo. Así, sí, sí se tomó la molestia. Y se la tomó.
Entonces, diríamos que fue algo aceptable. Ahí está. Y bueno, aquí el detalle tiene que ver con las fuentes de investigación. Pero también podemos, digamos, solventar un poco ese problema subiendo archivos específicos y pidiéndole el prompt con base en esos archivos específicos. También podemos hacer una investigación, digamos, más profunda y ahí tendremos que diseñar un prompt, ¿no? Digamos, piense bien. Deberíamos de cambiar el prompt, ¿no? Ahí vamos a mejorar el prompt para esto, ¿no? Busca artículos especialistas donde se explique la diferencia entre, ¿no? Anota, sí, porque digamos, pedir las referencias y los enlaces a mí me va a poder permitir revisar sus fuentes de investigación, que normalmente ese es el problema con ChatGPT, las fuentes que usa. Vamos a decirle que español. Nada más ven, ella misma te va solicitando, ok, ¿no? Entonces dice, tengo que buscar que se enfoquen en este tema, solo tengo que buscar que estén en español porque no, esta persona no desea leer en inglés. Si tú le das inglés, te van a aparecer muchas mayores fuentes, pero sí es importante debemos tener claro esta diferencia. Ahora, como se va a tardar, me está pidiendo que le pida otra cosa, pero bueno, ¿cuál es la ventaja de este? Bueno, que me va a dejar, digamos, la oportunidad de tener conversaciones y estas conversaciones se van a quedar aquí guardadas. Te voy a poner, diseña una imagen con base en el siguiente, con base en la diferencia. Ese y esta. Lo vamos a poner ahí. Ahí está. Ya. Vamos a anotar. Ella la va a crear. Ahora me voy a regresar aquí porque quiero que vean la diferencia de cuando tu prompt es más complejo. Entonces quiero regresar al otro chat para que me dé la oportunidad de recuperarse el cuadro que ya había hecho ella. Ni siquiera voy a usar otro, voy a hacer el mismo que ella usa para hacer la modificación al prompt, ¿no? Porque el prompt, acuérdense, es la instrucción. Si cambiamos las instrucciones, debe de cambiar el resultado. Ahora, una cosa importante que se habla cuando utilizamos chats de inteligencia artificial es las habilidades sociales. Hay que aprender a comunicarnos, hay que ser asertivos, hay que ser precisos y tener cuidado porque a veces la IA no interpreta el lenguaje como nosotros o no sigue nuestras secuencias lógicas. Miren, ser y estar. Eso fue lo que coloco. Ahora, con base en, voy a hacerlo otra vez. Referencia, con base, ya, debe estar. Ahí está. Te voy a dar eso. Piense bien, porque aquí la idea también y una de las cosas que tenemos que aprender cuando usamos el ChatGPT o cualquier otro chat es lo que crea. Bueno, ella ya está trabajando. Vamos a darle tiempo. Y el otro sería DeepSeek, en lo que ellos están en esto. Voy a dar clic aquí. DeepSeek, a diferencia de ChatGPT, tiene la ventaja de que responde mejor y muy bien al español.
mejor que con inglés. Entonces, si uno es hispanohablante, DeepSeek es mejor opción que ChatGPT. Ahora le vamos a pedir lo mismo. Vamos a pedir lo mismo que a la otra. Fíjense bien, porque si quiero que, podamos comparar lo que hacen una con otra. El mejor resultado que nos dio a nosotros fue este. A DeepSeek se lo vamos a poner. Yo siempre doy DeepSeek y porque arroja mejores resultados. Vamos a dar clic. Ahora, el Deep Thinking lo que hace es trabajar la parte social de la inteligencia artificial. Por ejemplo, dice, tiene que ser como base, ser y tiempo, pero también los estudios especializados de Heidegger. Hay que tener cuidado con el DOI. El DOI habla de verificabilidad, digamos, en ese sentido, ¿no? Es más cuidadoso de sus fuentes de investigación. Miren, ¿no? O sea, si hay una diferencia. Para empezar, en que hay una recuperación de los conceptos en alemán para seguir, digamos, la parte de la distinción conceptual entre ontológico, óntico, la relación con el tiempo, que es fundamental. Ahora, fíjense bien, dicen, no existe un enlace de la obra, pero te busca. ¿Vieron? Aquí, por ejemplo, no se fue a Wikipedia, se fue a Gestor, a DOI. Y eso tiene que ver con que con el deep thinking, lo que hace DeepSeek es darse cuenta de cuáles son tus intenciones. Las fuentes deben de ser primarias, o sea, eso lo dedujo de lo que le solicité, ¿no? Entonces tendrán que ser revistas, tener DOI o DOIs directos, deben de ser repositorios académicos. Entonces, como ella hizo este proceso de pensar, no solo leo la instrucción, sino que trato de entender la finalidad del usuario final o cuál es el perfil del usuario final, da resultados más cuidados, más complejos, digamos, más trabajados. Aquí está, ¿no? Digamos, si podemos ver, incluso hay una recuperación de los términos en alemán, que eso para nada lo tiene ChatGPT. La otra parte es que nos habla, digamos, de los DOIs de los enlaces, ¿no? Aquí este no funciona. También hay que hacer la misma revisión que con el otro, tampoco está. Eso también siempre hay que hacerlo. Invariablemente hay que revisarlo porque algunas veces hay que volver a investigarlas. Hay que volver a investigarlas, hay que volver a buscar los enlaces. Además, en Internet muchos enlaces se van perdiendo con los días y con el tiempo. Ah, este sí sigue vigente. Ahí está, este sí sigue vigente. Bueno, ya, eso es una ventaja. Ahora, conclusión pedagógica, porque dijimos que era un profesor. Entonces, ¿qué va a hacer? Colocar una sugerencia. ¿No? E incluso dice la introducción de Ser y Tiempo uno y 2 donde Heidegger plantea la pregunta por el sentido del ser, que es una diferencia grande respecto a la respuesta de ChatGPT. Aquí está. O sea, digamos, ChatGPT hace lo que le solicitas, entonces requiere este proceso. DeepSeek en ese sentido da un poquito mejores resultados porque pues tiene esta oportunidad. Ahora, ¿qué pasó? En el caso de la imagen, recuperó lo que ya había hecho y lo colocó así. ¿No? Entonces, para que lo tomemos en cuenta ahora. Como ChatGPT, también DeepSeek tiene esta cuestión de seguir la conversación. Conforme tú vas creándolas, se van quedando de este lado, y entonces tú puedes irlas recuperando con constancia. Entonces, lo que va a hacer ahora es otra vez va a empezar a leer qué desea, cómo lo desea,
se meten en la coloración, ¿no? De qué colores debería de tener, lo que deben de simbolizar, ¿no? Aquí dice, debe ser significativa, azules profundos para el ser, infinito horizonte, tonos terrosos para los entes, lo tangible, y un color intermedio como púrpura para Dasein, que es la media entre ambos. Entonces, fíjense bien, él está hablando de tres, el otro se quedó en dos. Entonces, bueno, aquí puede haber una cuestión de esta parte. Entonces, ahí está. Además, hace las relaciones y estas relaciones, por ejemplo, podemos llevárnoslas, podemos pedirle, ¿no? Realiza las instrucciones para llevarlas a Canva y diseñar una infografía, por ejemplo. Que, digamos, esa es la ventaja que tiene DeepSeek frente a ChatGPT. Al poder hacer estos enlaces, le cuesta menos dirigir la conversación y hacer los procesos que solicitas. Digamos, está más perfilado para que podamos solicitarle. Entonces, habla, ¿no? De Canva que tiene, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Ahí está. Entonces dice accede, diseño, te dice cómo lo hagas, te da los colores, ¿no? El título principal, entonces te da todos los datos para que tú puedas hacerlo. Ahí está. Bueno, y como podemos ver aquí la diferencia, pues tiene que ver con que lo que sí le pasa a la IA es que es reiterativa, ¿no? Una vez que ya colocó un diseño, eh, va a seguir con él, ¿no? Ahora aquí vamos a colocar que prefiero esta respuesta, que lo comparta. Y entonces ya lo puedo descargar o copiar en alguna de mis redes sociales, depende de cuáles tengan, y me puede servir. Respecto a la investigación que le pedimos, sigue investigando. Esto sí puede ser un poco tardado y como ya vieron tanto en ChatGPT como en DeepSeek, puede haber fallas en cuanto a los enlaces y era parte de lo que decíamos, el problema de las fuentes confiables de información. Pero ahí tienen dos chats que pueden usar. No es conveniente usarlo como Google y preguntarle cuándo fue la independencia de México. Lo ideal en un prompt es colocar un contexto, pedir una acción concreta. A lo mejor si queremos hablar de la Revolución Francesa, bueno, búscame los últimos 5 artículos respecto a la Revolución Francesa con sus enlaces vigentes, por ejemplo, ¿no? Para leerlos. Entonces, ese puede ser una forma de usarlo. Es una forma en la cual podemos darle instrucciones más precisas. Y bueno, yo espero que les sea de utilidad. Sí va a tardar un poquito, un poquito más en descargar, pero vamos a ver otras inteligencias artificiales que también hacen estos procesos y lo hacen de una manera más especializada, porque son inteligencias artificiales diseñadas para. Entonces, vamos a dejarlo aquí a nuestro chat GPT, a que trabaje solito. Y vamos a dar por concluido la activación de ChatGPT DeepSeek. Como vieron, es muy fácil, solo hay que enlazarlo a nuestra cuenta de Google. No hay nada más que hacer. Aquí sí hay un detalle con la privacidad y es que estos datos son públicos. Son públicos. Se recomienda, por eso ChatGPT lo hace y también DeepSeek, que no suba información personal, porque esto es de dominio público. Eso quiere decir que todo lo que ustedes suban se queda aquí, pero también está en acceso para otras personas. No es una información que podamos no compartir. Hay algunas medidas de seguridad que podemos tomar, pero la realidad es que, como ha pasado con otras inteligencias artificiales de dominio público, puede transmitirse esa información en cualquier momento. Sin más, espero que les sea de utilidad.